Hola. Buenos días a todos. Hoy es el mejor momento de la historia para ser un Homo sapiens y vivir en el planeta Tierra. Esa es mi afirmación inicial. Siempre hay gente que idealiza tiempos pasados, pero tenemos numerosos indicadores objetivos que dicen que eso no es así, que hoy estamos mejor que nunca. Lo que no quiere decir que tengamos motivos para estar satisfechos. Yo creo que todos somos conscientes de los problemas que nos acucian. Algunos de esos problemas los tenemos hoy, algunos son problemas que van a sobrevenir en los próximos años. Y muchos de esos problemas ocurren porque hay cosas sistémicas, cosas estructurales que están mal y que debemos arreglar. Así que me puse a pensar qué creo yo que es lo más importante que deberíamos arreglar. Y tuve dos ideas. La primera es empezar de cero, arreglar todo y nos vamos a Marte con SpaceX y lo hacemos ya todo bien. Tenía dos flecos. Primero, la charla se me quedaba corta, porque voy a acabar aquí, y el segundo, fundamental, es que las mudanzas son muy complicadas. Entonces dije, ¿por qué no hacemos algo? ¿Qué podemos hacer aquí para estar en la Tierra y organizarnos como deberíamos estar? Afortunadamente, lo que tenemos que hacer es poner el foco en resolver los problemas y usar todas las herramientas que tenemos en nuestra mano, que son muchas, para que así sea. Y además tenemos la suerte de vivir ahora mismo, estamos viviendo una eclosión tecnológica. Tenemos muchas más herramientas para solucionar los problemas. ¿Y cuáles son esas herramientas? Pues básicamente, reduciendo mucho, básicamente son tres. Vamos a tener más dominio del átomo, más dominio de lo pequeño, vamos a tener más dominio de los bits, los ceros y los unos, con los que procesan los ordenadores, y vamos a tener un mayor dominio del n. El dominio de estas tres áreas nos va a permitir la eclosión de nuevas áreas que hasta ahora eran impensables, porque tenemos unos avances que eran inimaginables hace unos años. Fundamentalmente vamos a generar nuevas áreas de conocimiento, como la digitalización de la biología, la nanotecnología, vamos a tener avances exponenciales en nanotecnología, y por supuesto la gran estrella que es la inteligencia artificial. Y todo esto va a poder ocurrir porque a la vez se desarrollan habilitadores necesarios y esa confluencia es imprescindible para que esto ocurra. El siglo XXI es el siglo de los datos y la materia prima son los datos. Y estamos avanzando en software para gestionar datos con algoritmos, machine learning, deep learning, y estamos avanzando en el hardware con la computación cuántica. Los bits van a pasar a ser qubits. Y estamos avanzando tanto que vamos a conseguir resultados que eran impensables hace unos años. Y además tenemos otros habilitadores más humildes, como el 5G, que lo veremos todos dentro de muy poco, que nos permitirá conectar un número de aparatos cada vez mayor. Es decir, nos adentramos hacia un mundo nuevo, un mundo más matemático, un mundo donde tenemos más precisión para tomar las decisiones. Pues esto son buenas noticias para el Homo sapiens, estamos mejor, tenemos más armas. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué es necesario para que una tecnología disruptiva de verdad sea exitosa? Como mínimo dos variables. La primera, la gente que la lleva a cabo. Necesitamos personas que quieran construir el futuro, personas con un sueño, personas con ilusión, personas con ganas de crear, pero personas con las competencias técnicas suficientes para hacerlo y personas con la inteligencia necesaria para hacerlo. Porque lamentablemente solo con la ilusión no vale. Y el universo no se confabula cada día para cumplir tus sueños si de verdad lo quieres y miras con los ojos del corazón. No funciona así. Y además, aparte de esto, es que es así, vivimos en la sociedad en la que parece que esto, con querer ya se puede, y no solo es eso. Además, aparte de esto, necesitamos también alguien que pague la fiesta de la innovación. Alguna innovación puede ser barata, pero en general todas las innovaciones de las que disfrutamos son extremadamente caras. Con estos dos conceptos, ¿quién está innovando hoy? Fundamentalmente, aquellas personas capaces de crear un sueño y con competencias técnicas y con inteligencia, mayoritariamente con el objetivo final de hacerse ricos, pasándoselo muy bien por el camino, pero hacerse ricos, empresas que invierten en dinero, sean empresas financieras o no, con el objetivo fundamental de tener un retorno sobre su inversión, de aumentar su beneficio y su valor de compañía, y por supuesto los ejércitos, para no quedarse atrás en la carrera armamentística. Pero nosotros como sociedad hemos decidido estructurarnos en estados, son los estados los que nos vertebran, los que nos ponen las normas comunes de convivencias. ¿Y los estados qué están haciendo en esta coyuntura? Pues lamentablemente los estados no están haciendo mucho, por no decir que no están haciendo prácticamente nada. Los estados no son un elemento activo, son un elemento pasivo, y los estados van siempre corriendo
para intentar regular a posteriori lo que ya es obsoleto, con una estructura y un ordenamiento jurídico que están desfasados y que no son útiles para solucionar los problemas a los que nos enfrentamos hoy. ¿Qué pueden hacer los Estados? Pues yo vengo del mundo de la empresa privada, siempre solo trabajo en la empresa privada. Entonces, yo creo que cuando tienes un problema tienes que hacer dos cosas. Lo primero son las acciones correctivas inmediatas y lo segundo es atacar la causa raíz para intentar solucionar el problema. Desde el punto de vista inmediato, yo considero que los Estados deberían apostar indiscutiblemente por la investigación en ciencia básica y por la tecnología. ¿Por qué la investigación en ciencia básica? Escucha, que lo que pasó hace 13.800 millones de años en el Big Bang, tampoco está bien saberlo, pero tampoco tiene mucha influencia. Una vez leí, me hubiera gustado que se me hubiera ocurrido a mí, pero casi todas las ideas buenas las leo de otros. Leí que el universo, una descripción del universo buenísima, el universo es como una nave gigante. Imaginaos la de Indiana Jones, una nave enorme, con un pasillo central y pasillos perpendiculares repletos de estanterías, una nave infinita. Y sabemos que hay pasillos llenos de estanterías, pero no podemos ver lo que hay, porque está a oscuras. Y cada pasillo tiene un pequeño interruptor. Cuando pulsamos ese interruptor, se enciende la luz y nos deja ver lo que hay en las estanterías. Pues ese interruptor es la investigación en ciencia básica. Hasta que no lo pulsamos, no sabemos si lo que hay en las estanterías nos va a servir o no. Pero si no lo pulsamos, el plan B es la oscuridad y es la ignorancia. Y no podemos permitirnos ser ignorantes. Y la tecnología sí que se ve como más obvio, ¿no? Pero ¿qué puede hacer el Estado para fomentar la tecnología hacia los usos sociales? Debe crear circunstancias para que eso ocurra. El Estado puede hacer muchísimas cosas. Primero, puede favorecer a aquellas empresas cuyo fin sea eminentemente social. Y cuando digo fin, me refiero al producto o al servicio, no a su misión o a su visión o cualquier cosa etérea, sino aquellas cuyo objetivo es entregar un producto o un servicio que esté alineado con los problemas que queremos resolver como Estado. Llevando eso a otro extremo, podríamos ir al emprendimiento social. El Estado debería hacer lo mismo, pero con emprendimiento social, a favorecer a aquellas empresas cuyo objeto sea mejorar la sociedad. Y si con estas dos no fuera suficiente, yo incluso soy partidario de que el Estado invierta proactivamente en generar empresas con capital mixto, empresas para solucionar los problemas que tenemos como sociedad. Empresas transversales, no industriales, sino empresas transversales para solucionar ese tipo de problemas. Que el Estado invierta en empresas es complicado, sobre todo para solucionar estos problemas. Y tiene numerosos pegas. A los que dicen que los recursos son finitos, yo le diría que sí, que es cierto, los recursos son finitos, pero es que el Estado debe dejar de hacer todo aquello que no es imprescindible que haga. A todos nos gusta que el Estado nos dé cosas, pero para que el Estado le dé algo a alguien, se lo ha quitado a otro primero. Eso es una realidad como un templo. Entonces, el Estado debería dejar de hacer todo aquello que no genera valor como sociedad, todo aquello que es burocrático, que no es optimización de sus procesos, para detraer esa inversión y dedicarla a lo que sí que necesitamos como sociedad. Y eso es fundamental, ese cambio es fundamental. Otro problema que veríamos sería el tema de la competencia desleal. Vamos a mezclar, vamos a competir empresas estatales con empresas privadas. Es cierto que es un problema y deberíamos crear normas nuevas. Deberíamos ser extremadamente transparentes, deberíamos tener en cuenta que el fin último es conseguir un producto, no ganar dinero con ese producto, y habría que crear nuevas formas societarias, habría que crear nuevos medios para proteger la propiedad intelectual, patentes que tuvieran una fracción del tiempo del actual o sin patentes, pero se podría jugar con ese elemento. Otro problema que podríamos tener es que otras áreas hicieran lo mismo, pusieran más recursos y solucionaran el problema antes que nosotros, que fuera una competición entre Estados que sesgara el mercado. Pero como nuestro objetivo no es ganar, sino que se resuelva el problema, estaríamos básicamente bien. Y esto respecto al corto plazo. Respecto a la causa raíz, el problema fundamental, yo creo que lo hemos venido viendo, el problema fundamental reside casi siempre en la educación y en los valores. Y tenemos que transformar la educación en el fondo y en la forma. En el fondo, fundamentalmente, necesitamos de verdad fomentar unos valores distintos a los que tenemos hoy. Necesitamos reconocer la brillantez, necesitamos reconocer la generosidad, necesitamos reconocer el esfuerzo y necesitamos reconocer la diversidad, porque es lo que nos hace evolucionar y lo que nos hace mejores. Y
A día de hoy, yo creo que no nos engañamos ninguno. La mayor parte de lo que nuestros niños están estudiando en el colegio es inútil, no les va a servir para nada. Lo que los niños tienen que hacer es ser buenos en una competencia, que es resolver problemas. Los niños tienen que ser capaces de recopilar un montón de información, seleccionar y sesgar aquella que es relevante, extraer conclusiones y saber comunicarlas. Cuando digo resolver problemas, quiero enfatizar, no estoy hablando solo de STEM. El siglo XXI va a ser el siglo clarísimamente de ciencia. Va a ser un siglo en el que vamos a tener unos retos científicos y tecnológicos brutales. Pero vamos a tener el mismo nivel de retos, lo vamos a tener desde el punto de vista social y desde el punto de vista moral. Va a ser el siglo de los retos de las humanidades también. En el siglo XXI necesitamos tanto a Nikola Tesla como necesitamos a Aristóteles o a Kant. Respecto a la forma, es evidente que lo que tenemos que hacer es maximizar el output. En cualquier proceso tú tienes un input y lo que quieres es maximizar tu output. Y eso es que cada niño dé lo mejor de sí. Ese es el mundo ideal. Cada niño da lo mejor que puede dar. ¿Cómo consigues eso? Evidentemente personalizando. Personalizando para que cada niño pueda llevar su ritmo. ¿Y cómo personalizas? Pues necesitamos de nuevo la tecnología. Pero la tecnología no es tener los libros en el iPad en PDF. Eso no sirve de mucho. La tecnología es permitir que cada niño siga su camino y vaya a su velocidad e interactúe con niños de sus mismas capacidades y de sus mismos gustos. El problema que tenemos es que no es de recursos, no es que no tengamos la tecnología, es que tampoco tenemos el sentido común para hacerlo, porque no tiene ningún sentido organizar a los niños por edades, por ejemplo. Deberíamos organizarlos por sus capacidades y por su maduración. Pero ¿qué pasa? Que lo que estamos haciendo, y es lo que no nos podemos permitir, estamos viviendo en una burbuja de mediocridad para vivir dentro de lo políticamente correcto. Y eso como sociedad no nos lo podemos permitir porque tenemos por delante los retos más importantes de los últimos años. En resumen, tenemos que mirar de una forma distinta. Tenemos que mirar los problemas de una forma distinta. Tenemos que dirigir la tecnología hacia el bien común y tenemos que fomentar unos valores determinados. Porque si no lo hacemos, el resultado es inevitable. Tendremos a las mentes más brillantes dedicándose a hacer high frequency trading o a desarrollar algoritmos para que pinchemos anuncios o a desarrollar porno en realidad virtual, porque esos son los incentivos que tienes. Y yo soy un firme convencido de la economía de mercado, pero tomé una decisión personal, que personalmente me niego a pensar y a aceptar que lo más que puede hacer el Estado es no molestar demasiado. Me niego a pensar eso. Entonces, no podemos caer en el paternalismo, no podemos pretender que papá Estado nos solucione nuestros problemas, porque eso no funciona, lo hemos visto ya en muchos sitios y eso no funciona. Los problemas los tenemos que solucionar nosotros. El partido lo vamos a jugar nosotros, pero el Estado es quien pone las normas. Y sí podemos exigirle que cree los incentivos y las estructuras necesarias para conseguir que nosotros juguemos el partido de la manera en la que lo debemos jugar, siempre sin eximirnos de nuestra responsabilidad individual. Depende de nosotros, no depende del Estado. El Estado no es un ente abstracto, depende mucho de nosotros. Mira, cada día que nos levantamos, nosotros tenemos la suerte de vivir en el periodo probablemente más divertido de la historia y más interesante. Y lo que hagamos en los próximos 40 años, lo que hagamos nosotros, va a depender el futuro del planeta y de nuestra especie. Una especie que ha dado a gente como a Aristóteles, como a Da Vinci, como a Newton, como a Shakespeare, como a Kant. Y el testigo lo tenemos nosotros hoy. Pero la sensación que yo tengo es que estamos despistados, tenemos mucho ruido externo. Todo lo que recibimos, todas las noticias, el Twitter, todas las noticias que recibimos, fundamentalmente son anécdotas, son nimiedades que no tienen ninguna importancia y que son solo un reflejo del cortoplacismo en el que vivimos, de la miopía en la que vivimos. Vivimos en una sociedad preescolar. Nos dan todo fácil porque nosotros es lo que queremos comprar. Y tenemos que elevar el listón, tenemos que cambiar el debate, tenemos que centrarnos en lo que es realmente importante y dejarnos de tonterías. Y lo que es realmente importante es
cómo orientamos todas estas mejoras tecnológicas que se avecinan hacia el bien y cómo conseguimos cambiar los valores sociales que tenemos. Porque los incentivos deben estar alineados con las conductas necesarias. Al final, no os engañéis, hay gente que hace que las cosas pasen. Hay gente que se dedica a preguntar qué es lo que ha pasado. Y a nosotros hoy nos toca hacer cosas, nos toca hacerlas ya. Muchas gracias.